Hola, soy Marina Osney, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un dibujo a bolígrafo, he vuelto a mis orígenes. Esta vez traigo un dibujo realista con bolígrafo, pero lo mezclo también con acuarela y lo hago a través de un tipo de fotografía que se llama doble exposición, que tiene dos fotografías entremezcladas. Mezclo un retrato con una foto de un paisaje o de alguna otra cosa. Lo que es el retrato quiero que esté hecho en bolígrafo negro y el paisaje en acuarela. Para la doble exposición he elegido la foto de referencia de una página de Instagram que se llama Somelight Magazine. Esta fotografía en concreto es de un fotógrafo que se llama Sam Visions, que tiene unas fotos súper bonitas, y la modelo se llama Telma por Luis o Telma ex Luis o algo así. La del paisaje la encontré en Google buscando simplemente un paisaje de otoño. Como la foto tiene lo que son las trenzas y parece que le está dando el viento y tal, se me ocurrió que podía quedar muy bien mezclada con un paisaje otoñal. Me gusta el elemento de las trenzas que quede por delante del paisaje, de manera que se entienda bien que las dos fotografías están entremezcladas. Y sin más, ya sabéis, un fotomontaje de estos cutres que a mí me gustan y pa'lante. ¡Qué calor!, ¿no? Es que yo normalmente siempre llevo coleta y me está dando un calor este pelo que no sé qué hacer. Empezamos por el boli, por la parte del retrato. Quizá hubiera sido más lógico empezar por la acuarela que está debajo y continuar con el boli, pero a mí me apetece más siempre empezar por la parte del retrato. Especialmente por la parte que más me gusta dibujar, que es el pelo. Sobre todo en esta línea de dibujos que hago de doble exposición con bolígrafo negro y acuarela o acrílico o cualquier otro medio, porque el objetivo principal de este estilo no es que sea súper hiperrealista, entonces el pelo es un poco más libre. Hago unos trazos un poco más imaginativos. Calculo dónde viene la luz, dónde viene la sombra y más o menos me lo voy imaginando. No estoy todo el rato mirando la foto y haciéndolo exactamente igual, sino que me dejo llevar un poco más por mi intuición. Además, me gusta mucho el acabado que tiene el boli negro, que es súper brillante y le da muchísima fuerza, sobre todo a la parte de los contrastes. Aquí os enseño un poquito a velocidad real cómo es el proceso de dibujar un mechón. Y luego es aplicar la misma técnica repetidas veces. Siempre suelo aplicar una última capa con más contraste, porque me da la sensación siempre que se me ha quedado un poquito falto de contraste. Una de las cosas que más me gusta cuando dibujo pelo es dibujar esos mechones que quedan sueltos o esos pelos que se van dejando llevar por el viento, que realmente es como si estuvieras dibujando un garabato. Una vez terminado el pelo, empiezo con la cara. Los rasgos de la cara en este dibujo son bastante pequeños y cuanto más pequeños, menos trabajo. Pero también es más difícil conseguir un efecto realista. Todo tiene su cosa, amigo. Imagínate, en este caso, el blanco del ojo nunca es blanco del todo. Y en ese espacio tan pequeño con un boli negro tengo que intentar que tenga el suficiente realismo sin pasarme. Porque si lo pongo demasiado gris queda muy raro. Y si lo dejo demasiado blanco queda muy real. Normalmente cuanto más grande es un dibujo es más fácil de conseguir ese efecto hiperrealista. Pero también es mucho más curro, claro. Me encanta la textura que adquiere la piel con este entramado de líneas que se hace con el boli. Y en la boca y los dientes ocurre un poco lo mismo que en el blanco del ojo, que tampoco nos podemos pasar. Si le ponemos unos dientes muy grises va a quedar rarísimo, y si se lo ponemos muy blancos parece que tiene un par de chicles ahí puestos. Y para la textura de la piel son un montón de líneas finitas que voy colocando de manera paralela, perpendicular y oblicua, que van conformando poco a poco la textura de la piel. Este papel de 250 gramos es el que más me gusta para conseguir la textura ideal. Y empezamos con la acuarela. La paleta que voy a utilizar son colores otoñales, amarillos, verdes, ocres, etc. En cuanto doy la primera pincelada me pregunto ¿cómo voy a hacer este dibujo? Siempre me pasa igual, yo veo una foto y digo, vale, voy a dibujar esto, y luego me pongo ahí y digo, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, yo primero pienso que lo voy a hacer y luego ya cuando estoy en ello digo, vale, ¿y ahora cómo? Estoy aquí dando la primera capa de amarillo y estoy pensando que lo de hacer un bosque es una movida que te cagas. Para hacerlo un poquito más difícil todavía, en este bosque entra el sol. Estoy utilizando este papel para quitar la acuarela en la zona en la que tienen que entrar los rayos de sol. Y continúo igual con la primera capa de acuarela que va a ser la base del bosque. Sobre este color amarillo irán los sucesivos colores naranjas, verdes, etc. Con un pincel de punta más redondeada empiezo las primeras sombras de los árboles. Voy a utilizar este líquido enmascarador y para ello me voy a ayudar de un pincel de goma que por fin me he comprado. Lo voy a aplicar para reservar zonas en las que quiero dibujar hojas de colores más claros que la capa de abajo. Como ya he comentado en algún vídeo, en la acuarela no se puede dibujar claro sobre oscuro, como sí se puede hacer en otros medios tales como el acrílico, el óleo, etc. Si no has visto aquí el vídeo te lo dejo aquí para que lo veas, pero ahora no, cuando este acabe, ¿vale? Por favor, no me la líes. Por tanto, si quieres que una capa de arriba quede más clara que la capa de la de abajo, tendrás que reservar esa zona. Vamos, dejarla sin pintar, quiero decir. Si no lo sabías, es posible que sea porque no has visto todos mis vídeos. Y para que no te quedes luego diciendo, uy, pero eso yo no lo sabía, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal y así no te pierdes nada. Sí, por favor. Voy haciendo las capas de los árboles más oscuras y una de las cosas que más me gusta en la acuarela y bueno, en diferentes medios en general, es que parezca que hay luz en el cuadro. Es algo que me parece súper difícil de conseguir. Para ello, todas las zonas que quedan cerca de la luz, en este caso en las ramas y en las hojas,
hojas, hay que hacerlas un poco más amarillas, naranjas y van hacia el cada vez más marrón, más oscuro, incluso hasta el negro. De esta manera parece que los árboles a los que les está dando la luz tienen efectivamente reflejos más naranjas, más amarillos, etcétera, y los que están más alejados o no les está dando la luz directamente están en tonos mucho más oscuros, pues marrones, negros, etcétera. De esta forma se consigue, o al menos yo estoy intentando conseguir, que parezca que pase la luz a través de las ramas. Me vuelvo a ayudar del líquido enmascarador para reservar otra zona para hojas más claritas y poco a poco voy haciendo capas cada vez más oscuras que conforman este bosque otoñal. Con la doble exposición del bosque en este caso quiero representar de alguna manera el mundo interior que tiene la chica, que es el otoño. No es que yo sea de querer representar grandes cosas con mis dibujos normalmente, de hecho suelen ser cosas que simplemente me gustan o me parecen bonitas y que tienen poco o nada de significado, vamos. Quizá por eso me he dedicado normalmente más al hiperrealismo, porque ahí no hay interpretación posible, simplemente hay que copiar lo que ves y ya está. Pero de alguna manera estos dibujos que hago de doble exposición sí que me gusta que reflejen el mundo interior que puede tener la chica o la persona a la que esté dibujando. ¿Y por qué el otoño? Pues mira, para empezar son unos colores que me encantan, siempre tienen esos naranjas, ocres, amarillos preciosos. Por otra parte, el otoño también es como el fin de una época colorida, también da lugar a la sobriedad del invierno, una época mucho más introspectiva. Supongo que quien tiene el otoño en su interior tiene sentimientos de melancolía, de recuerdos, de como fin de una época bonita. Supongo que de alguna manera también es mi mundo interior. Bueno, a ver, vamos a ver, que creo que me estoy yendo por las ramas y nunca mejor dicho. Me está gustando mucho hacer este tipo de dibujos a doble exposición porque no estoy acostumbrada a interpretar cosas a través de mis dibujos. Normalmente lo que hago es copiar y ya está. Pero estos dibujos también sacan un poco, pues por una parte lo que me gusta, pero también, yo qué sé, quizá también me estoy explorando a mí misma, ¿no? ¿Quién sabe? Hago un inciso para deciros que esas gotas que veis ahí han sido queriendo. O sea, no se me ha caído la pintura ni nada, la he tirado yo adrede. ¿Por qué? Porque me gusta que el acabado de la acuarela no sea en recto. Hasta ahora siempre había hecho pues poniendo una cinta de carrocero y terminando así como en recto. Pero me gusta que termine así como de una manera mucho más orgánica, que tampoco estoy ahora interpretando un cuerpo súper realista ni mucho menos, sino que se está fusionando con un dibujo en acuarela. Entonces me gusta que termine como con una gota ahí que parece que se está cayendo, diluyendo o lo que sea. Fin del inciso. Ahora llega el momento de retirar el líquido enmascarador. Yo lo hago con el dedo, pero también se puede hacer con una goma de borrar o lo que te resulte más práctico. Tú mismo. Para mí lo más difícil en este caso es simplemente encontrar el líquido enmascarador, ya que como lo he tapado con capas de acuarela más oscuras me está resultando un poco difícil. Voy palpando el dibujo con el dedo y voy encontrando el líquido enmascarador que lo retiro apretando un poquito con el dedo. Y así se van quedando los huecos en los que quiero dibujar hojas de colores más claros que la capa inferior de acuarela. Luego relleno estos huecos con un pincel de punta fina con colores amarillos, naranjas, etc. Y esto le da un efecto un poco más realista al bosque, ya que parece que hay ramas que quedan por delante, otras por detrás, y le da un poco más de profundidad. Y vuelvo con el bolígrafo negro a dibujar los contornos de la chica. No estaba segura si iba a dibujar contornos cuando he empezado a dibujar con la acuarela. Si lo hubiera sabido, tenía que haber hecho esto a la vez que he dibujado la cara de la chica, porque dibujar con bolígrafo sobre acuarela no queda tan bien como dibujar directamente con boli sobre el papel. Lo que pasa que me da la sensación que necesitaba de alguna forma delimitar el cuerpo de la chica para que se entendiese que la acuarela está dentro de ella. Ahora sí que me parece que ha quedado mucho mejor, por lo menos lo que yo quería interpretar. Una firmita y se acabó. Pues este ha sido el resultado final. Ya me dirás lo que te parece. A mí me gusta bastante. Ha sido un poco fallo mío haber elegido este papel, que es de 250 gramos, pero no es especial para acuarela. Lo que ocurre es que se dobla un poquito la superficie con la humedad y entonces se ha quedado un poquito así como abombado. Este papel me encanta para lo que es la textura de la piel con el boli. Bueno, para la textura del boli en general me parece un papel maravilloso. Es el Fabriano 250 gramos, pero para la acuarela no tiene un acabado tan bueno. El resto de cosas me gustan bastante. Creo que lo del efecto de la luz que salga a través de las hojas, bueno, pues estoy bastante contenta con cómo ha quedado, para lo difícil que es y para el reto que me ha supuesto. Sí que da la sensación un poco que está como iluminado el papel, por lo menos a mí me lo parece. Creo que tengo mucho camino por aprender todavía con la acuarela, pero en eso consiste también, en seguir aprendiendo, probando y mejorando. El efecto del acabado, el que quede así como un poco redondeado, más orgánico, como decía en el vídeo, me gusta más de lo que yo he solido hacer con acuarela hasta ahora, que era delimitar así con una cinta para que quedase un acabado recto, pero creo que de esta manera como que se entiende un poco más que es un dibujo de acuarela que se está entremezclando con el cuerpo, o por lo menos a mí me parece que queda mucho mejor. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho el dibujo, que te lo hayas pasado bien viendo el vídeo y ojalá que te haya inspirado para sea lo que tú hagas. Espero verte en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.